Thomas Hobbes fue un filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Vivió entre 1588 y 1679. En el año 1651 publicó el Leviatán, donde sentó las bases de la teoría contractualista de gran influencia en el desarrollo de la filosofía política occidental. Además del ámbito filosófico, trabajó en otros campos del conocimiento como la historia, la ética, la teología, la geometría o la física. Leviatán, o también conocido como la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil, pero comúnmente llamado Leviatán, y su título hace referencia al monstruo bíblico Leviatán de poder descomunal. En otras palabras, el Leviatán es una de las bases principales sobre las cuales se construyó la democracia occidental moderna luego de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. En esta obra, Hobbes despliega una lista de facultades o características que inspiran y crean poder, entre las que se encuentran la popularidad, el éxito, la afabilidad, la prudencia, la nobleza, la elocuencia, las buenas maneras y algunas otras, por ejemplo, la información y el conocimiento. La información es poder. La información es poder es una de las frases que se le atribuyen a Hobbes, en la que plantea la importancia que tiene para la política y la toma de decisiones contar con información confiable y precisa. Muchos otros científicos y especialistas nutrieron y desarrollaron esta premisa a lo largo del desarrollo de las democracias modernas en Occidente, pero eso será material para otros videos más adelante. ¿Qué es el flujo informativo? No hay una definición estándar de flujo de información, como tampoco hay una definición estándar de información. Sin embargo, hablamos de información y de flujo de información con un aparente consenso sobre sus significados respectivos. Una dificultad de principio consiste en saber hasta qué punto el flujo de información es un concepto o una metáfora. Aquí vamos a suponer que se trata de un concepto. Muchas teorías de la comunicación discuten y nutren este concepto, pero por los fines prácticos que tiene este material trataremos de ser directos en primer término, con la responsabilidad de detenernos y profundizar ante cada demanda, duda o debate que surja. Según el portal español Glossarium, plataforma de publicación de textos de la Universidad de León, necesitamos inicialmente hacer una identificación de tres elementos primordiales: datos, información y flujo informativo. Los datos son los valores iniciales recibidos para un posterior procesamiento. La información son datos que ya fueron procesados previos a ciertas reglas y pautas analíticas. Una vez que la información se encuentra ya originada, debemos visualizar hacia dónde se dirige, se extiende o apunta. En síntesis, podemos definir flujo de información como el conjunto de todas las transferencias de información de acuerdo a un cierto análisis y en referencia a un cierto periodo de tiempo. En resumen, y tratando de ser un poco más claros, los datos los aporta la realidad, datos que pueden ser verdaderos o falsos, que deben ser procesados por alguien, en este caso, por nuestro interés, ese alguien y ese algo son los medios de comunicación. Esos datos serán procesados por alguien que los transformará en información, luego de un proceso de análisis y procesamiento. Solo bastan dos puntos de vista diferentes, dos intereses contrapuestos, dos tensiones en disputa para que la información se convierta en un capital simbólico o capital informativo, para ser más correctos, que permitirá el éxito o el fracaso de una disputa de poder. En el primer video quedamos metidos en el centro mismo del flujo informativo, que es un requilombo ameo. El caos es el estado natural del flujo informativo, eso es inmodificable. Cada hecho que queda registrado como dato es analizado por un punto de vista determinado, editado y adaptado a cierta línea de noticias que se reproduce en cierto soporte o medio de comunicación que pertenece a cierto grupo corporativo, para luego ser direccionado hacia millones de ciudadanos del mundo que en los mejores casos debaten y analizan, pero en la mayoría aceptan como real e incuestionable el dato que reciben luego de una inmensa cadena de interpretaciones deformantes o alterantes de lo real. Pero, ¿qué es lo real? ¿Qué es la realidad? Esa es quizá una de las preguntas más complejas y profundas que la humanidad puede hacerse por estos días. Por lo que, para no irnos de tema, les recomiendo un corto, y les dejo el link acá abajo en la descripción de este video, donde se presenta de una forma muy amigable el concepto de realidad como construcción social. El profesor de Psicología Social, Tomás Morales, impartirá una clase que sus alumnos nunca olvidarán.
se encargará de desplegar una serie de estrategias que pondrán en duda el propio tejido de la realidad. Psicópolis es el nombre del primer cortometraje realizado por el director malagueño Miguel Mérida. ¿Es la realidad una construcción social? La construcción social es una de las obras teóricas más importantes e influyentes de la sociología contemporánea, escrita por los sociólogos Peter Berber, nacido en Austria, y Thomas Luhmann, de nacionalidad alemana, quienes la publicaron por primera vez en 1966. Comprendiendo los fines de este video y las limitaciones de quien pretende aportar herramientas, en este caso yo mismo, personalmente yo, vamos a dar este concepto por válido para luego nutrir este aporte con todas las opiniones, los debates, los desacuerdos y pareceres que surjan colectivamente. La realidad es una construcción social. Durante la segunda mitad del siglo XX, el caudal de información creció al ritmo de la globalización y el desarrollo tecnológico. La dinámica o la velocidad de circulación informativa era mucho menor que la actual. Los medios tradicionales, radios, diarios impresos y televisión, generaron hábitos de consumo culturales, no solo consumos de noticias, sino también de entretenimiento, con los que las sociedades configuraron su relación con la información y la realidad. Esa configuración de consumo, llegado el siglo XXI, continuó su marcha en Internet primero y luego con la llegada de las redes sociales. La capacidad de acceder al mundo entero solo con un clic de distancia volvió mucho más salvaje y despiadado al caos informativo porque multiplicó por millones a los emisores y a los receptores, entre muchísimas otras razones. Las masas de audiencia crecieron y la información brotó y brota de cada rincón y la sobreinformación desinforma y la verdad ya no existe, pero tampoco existe la mentira. Entonces nace la posverdad y la capacidad de asimilación de los ciudadanos entra en riesgo inminente, vulnerable ante la bestia colonizadora de la subjetividad de las personas que son capaces de controlar y ejercer los centros de poder económico, quienes logran tomar o controlar las mayores porciones del flujo informativo. Suena un poco exagerado dicho así, ¿no? Bueno, pero prefiero pasarme un par de estaciones y cualquier cosa después me vuelvo.